Hola compañeros, somos el equipo número 7 que está conformado por Arriaga Ortega Jesús Fernando y por mi compañera Ibáñez Julián Anelisa. Les vamos a presentar la propedéutica de esguinces y fracturas. Como misión tenemos que va a ser exponer las principales características de lo que es un esguince o una fractura. Como visión vamos a tener la capacidad de identificar tanto las características clínicas de un esguince y como de una fractura. Y como objetivo va a ser identificar alguna manifestación clínica de estas condiciones, enfatizar en el proceso diagnóstico de cada una de estas lesiones y sobre todo describir las medidas terapéuticas adecuadas o necesarias para cada lesión. En cuanto al contenido de la presentación, pues vamos a abarcar lo que es de esguince, su definición, la epidemiología, la clasificación, su cuadro clínico, el diagnóstico y el tratamiento adecuado para pues, los esguinces, además de que se van a abarcar pues lo que es esguince de tobillo, de rodilla y el esguince cervical. En cuanto a las fracturas, se va a definir, se va a proponer su clasificación. Vamos a hablar de los mecanismos de producción, su cuadro clínico, el diagnóstico y el tratamiento, además de las complicaciones de esta situación. Vamos a comenzar con lo que es la definición de los esguinces, y si bien vamos a tener que esta es una lesión ligamentosa que va a ser consecutiva a un movimiento forzado, más allá de los límites fisiológicos de cualquier articulación sinovial, sin que las caras de las articulaciones pierdan el contacto de forma permanente. Vamos a ver que los esguinces pueden incluir también el desgarro completo de los ligamentos, el de la propia cápsula articular, el de los tendones y además de los vasos sanguíneos. En cuanto a lo que podría ser un poco de epidemiología, vamos a ver que los esguinces son más frecuentes en las personas jóvenes y adultas, y esto es debido a que la resistencia del tejido conectivo es menor. Sin embargo, en los ancianos vamos a ver que también se pueden producir, y esto pues por un exceso de límite funcional de la articulación que nos va a desencadenar con mayor probabilidad una fractura, puesto que la fragilidad del tejido óseo es mayor. Entre las localizaciones más comunes de los esguinces, pues vamos a tener lo que es el tobillo y la rodilla. Sin embargo, pues vamos a ver que se puede producir en cualquier articulación. Los esguinces se van a poder clasificar de acuerdo a su grado a su gravedad, perdón. Vamos a tener 3 grados. El primero, pues se va a hacer una lesión parcial del ligamento, como se observa en la imagen. Estas son lesiones microscópicas en las que las fibras del ligamento van a estar distendidas, pero van a estar intactas, es decir, es un grado leve en donde no hay una pérdida funcional o no hay una limitación. En caso de que la hubiera, esta va a ser muy leve. Además, lesionado es capaz de utilizar la articulación con apoyo total. El dolor va a ser mínimo y va a tener un poco de sensibilidad al tacto. Vamos a ver que sí puede presentar una edema y la inflamación del tobillo, pero va a ser leve y, perdón, de la articulación, y no va a existir una inestabilidad mecánica. En el grado 2, pues vamos a tener que este es un grado moderado, pues hay una lesión incompleta de un ligamento en la que pues sí hay unas fibras de ligamento que están parcialmente desgarradas y nos van a proporcionar así una limitación parcial de la función y del movimiento. El paciente nos va a referir dolor cuando utiliza la articulación y va a tener un edema moderado, además de que ya podemos encontrar lo que es una equimosis leve e incluso moderada. También hay edema sobre las estructuras afectadas y hay discapacidad funcional moderada, además de una inestabilidad unilateral que va de leve a moderada. En el grado 3, como se observa en la imagen, ya es una ruptura, una lesión completa, en donde hay una pérdida de la integridad del ligamento,
en la cual pues los ligamentos y sus fibras están completamente desgarrados y no son funcionales, por lo que hay una pérdida de la función y del movimiento. El paciente nos va a decir que ya no puede utilizar su articulación, nos va a referir un dolor intenso, un edema severo y una equimosis de igual forma severa, además pues de la inestabilidad mecánica que varía de moderada a severa. Una vez ya comentado todo esto, pues vamos a proceder a ver lo que es el esguince de tobillo. Vamos a tener que se trata de la ruptura parcial o total de uno o más de los ligamentos de la articulación del tobillo. Si bien pues esta situación se va a caracterizar por dolor, edema y una limitación funcional. Vamos a tener dos tipos de esguince. El primero va a ser el esguince medial o interno del maleolo tibial, y este va a ser producido por una flexión eversa o una eversión forzada del tobillo. Aquí los ligamentos que vamos a tener pues implicados van a ser aquellos ligamentos que van a componer al ligamento deltoideo, y estos son 4. Vamos a tener al tibio calcáneo, al tibio astragalino anterior y posterior, también conocidos como tibiotalares, además del tibio navicular o escafoides, que se va a unir al hueso navicular. Por otro lado, tenemos a lo que es el esguince lateral o externo del maleolo peroneal, y este está producido por una flexión inversa o una inversión forzada del tobillo. Y pues aquí los ligamentos que se pudieran ver afectados va a ser el peroneo astragalino anterior y posterior, el ligamento peroneo calcáneo y la base del quinto metatarsiano, donde se va a insertar el ligamento peroneo corto. Lo que nos sigue a ver es lo que podría ser el diagnóstico. ¿Cómo es que vamos a identificar que se trata de un esguince de tobillo? Pues bueno, a la exploración física vamos a tener que hay un aumento de volumen de la deformidad y hay una equimosis. Vamos a tener que especificar su severidad. También podemos encontrar dolor en los ligamentos peroneos y pues hay una limitación en la funcionalidad de la extremidad. Una vez que vemos esto, pues vamos a tener que realizar una anamnesis, pues hay que saber cuáles son los factores de riesgo que el paciente presentaba y cuál es el mecanismo que está relacionado con la lesión. Cuando ya se tiene todo lo que es la clínica del esguince, vamos a tener que clasificarlo de acuerdo al grado de la lesión. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Se puede recurrir a lo que son auxiliares diagnósticos, como lo es la radiografía, en 2 proyecciones, anteroposterior y lateral. En ella lo que vamos a buscar es el maleolo tibial y peroneal, la mortaja tribioastragalina, y pues la mortaja es una entalladura en una pieza de madera, ya puede ser también metal o hueso, que nos va a servir para encajar otra pieza. También hay que tener en cuenta que es de importancia revisar la base del quinto metatarsiano, pues esta nos puede indicar lo que es una fractura de Jones, y esta se da, pues, como ya se mencionaba, en la base del quinto metatarsiano, donde se va a insertar el ligamento peroneo corto. Se puede recurrir a lo que son las reglas de Ottawa para el esguince de tobillo, en donde pues se tienen lo que son síntomas del paciente, como lo es el dolor en la zona maleolar y uno o más de los siguientes datos. Ya pudiera ser el dolor a la palpación, a lo largo de los 6 centímetros distales del borde posterior de la tibia o la punta del maleolo medial.
o incluso pudiera agregarse dolor a la palpación a lo largo de los 6 centímetros distales del borde posterior, del peroné o de la punta del maleolo lateral. También podemos encontrar lo que es la incapacidad de soportar el propio peso, esto definido como que no se puedan dar más de 4 pasos sin ayuda. Esto se evalúa en el servicio de urgencias y es inmediatamente tras el traumatismo. Por otro lado, se puede evaluar lo que es el dolor en la región medial del pie y en uno o más de los siguientes datos, como lo es el dolor a la palpación de la base del quinto metatarsiano o el dolor a la palpación del hueso navicular e incluso la incapacidad de soportar el propio peso. Como ya se mencionaba, pues los esguinces deben de clasificarse de acuerdo a su gravedad, y pues vamos a tener aquí 4 grados para lo que es el esguince de tobillo. En el primer grado vamos a tener lo que es una lesión parcial, no hay pérdida funcional e incluso no hay limitación, y si la hubiera, esta va a ser muy leve. Se va a poder encontrar lo que es el edema y la inflamación, sin embargo son leves. No existe inestabilidad mecánica y las fibras del ligamento pues están intactas, por lo que se considera una lesión microscópica. En el grado 2 se trata de una lesión incompleta, donde sí ya encontramos un dolor y edema moderado, también una discapacidad funcional que va de leve a moderada, quimosis, edema y limitación parcial de la función y del movimiento. Aquí vamos a ver que pues sí hay unas fibras que están un poco desgarradas, por lo que se considera una lesión parcial. En el grado 3 se trata ya de una lesión completa, donde hay una pérdida de la integridad del ligamento, por lo que nos va a proporcionar un edema severo y al igual que una equimosis severa. Ya hay pérdida de la función y del movimiento, pues el paciente es incapaz de caminar o de apoyar su extremidad. También hay inestabilidad mecánica. Se considera una ruptura de ligamento. Vamos a encontrar lo que es un grado 4, en donde más bien ya se trata de una luxación de la articulación. Y esta pues debería de ser tratada de manera quirúrgica por el servicio de traumatología. Pasando a lo que es el tratamiento, vamos a tener 2 líneas, lo que es el tratamiento farmacológico y el no farmacológico o medidas generales. Si bien en cuanto a los fármacos que podemos utilizar, pues los AINES van a ser nuestra primera opción, ya que nos van a servir para el control del dolor. Y pues se pueden utilizar pues los más frecuentes. Sin embargo, cuando tenemos a un paciente que ya tiene edema maleolar y un dolor muy importante, se puede combinar lo que es un antiinflamatorio con un analgésico, como lo pudiera ser el piroxicam con paracetamol o el diclofenaco con paracetamol. La dosis del paracetamol va a ser 500 miligramos vía oral cada 6 horas durante 2 días, y los 3 días posteriores se van a utilizar igual 500 miligramos, pero cada 8 horas. En cuanto a las medidas no farmacológicas, pues vamos a tener que es importante evitar el apoyo de la articulación en las primeras 48 horas. Se puede aplicar hielo cada 20 minutos durante 3 veces al día o cada 8 horas. Se puede mover la articulación a tolerancia con una elevación de 30 grados de la extremidad. Es de gran utilidad lo que abarca el vendaje elástico no compresivo, y después de las 72 horas de ejercicios se pueden aplicar ejercicios de propiocepción y estiramientos. Eso es todo por lo que abarca el esguince de tobillo. Pasamos a lo que es ahora el esguince de rodilla.
Si bien pues vamos a tener que se trata de igual la ruptura de uno o más de los ligamentos de la articulación de la rodilla. Y pues si bien esta articulación va a estar formada por la unión de la porción distal del fémur y la porción proximal de la tibia, los ligamentos que se pudieran ver implicados o los que están formando a lo que es la rodilla van a ser el ligamento cruzado anterior y el posterior, el ligamento colateral lateral o también llamado fibular y el colateral medial o tibial. Vamos a tener que el 66% de estos esguinces son consecuencia de accidentes deportivos y van a afectar más frecuentemente a los ligamentos cruzado anterior y o lateral interno. Los mecanismos por los que se puede producir este esguince pues va a ser el soporte del mismo peso, una rotación forzada, una hiperextensión forzada, pero los más frecuentes pues va a ser un valgo forzado o un varo forzado. Si bien estos mecanismos pues van a ser importantes, ya que, por ejemplo, un valgo forzado nos pudiera producir una lesión en los ligamentos lateral interno y cruzado anterior, y esto pues generalmente se va a acompañar de una extensión y una flexión de la extremidad. Por otro lado, lo que es el varo forzado, pues puede producir una lesión en lo que es el ligamento lateral externo o incluso también en el cruzado anterior. En este diagrama les dejo los ligamentos que pueden llegar a verse desgarrados o lesionados por un valgo o un varo forzado, de acuerdo a cómo se esté la extremidad, ya sea en flexión o extensión. En cuanto al diagnóstico de esta situación, pues vamos a tener principalmente realizar la historia clínica con una anamnesis dirigida a encontrar lo que son los factores de riesgo y el mecanismo relacionado con la lesión. Además, pues se pudiera hacer una semiología del dolor, investigar o preguntar acerca si del paciente ya se había dado cuenta que había edema, tumefacción, hemartrosis o chasquido. Vamos a hacer una exploración física exhaustiva en donde se pueden realizar diferentes pruebas o maniobras para identificar el ligamento lesionado en la persona que presenta el esguince de rodilla. Las pruebas más frecuentes pues van a ser la de cajón, y estas son dos, un cajón anterior y un cajón posterior. El cajón anterior pues nos va a servir para evaluar la inestabilidad del ligamento cruzado anterior. La técnica consiste en pedir que el paciente esté en posición supina y con la rodilla flexionada casi a 90 grados. Se va a retener el pie sentándose sobre él y el examinador va a colocar las manos alrededor de la tibia proximal. Una vez que ya se hizo esto, el examinador va a jalar hacia adelante la extremidad. Se va a decir que hay una lesión si existe una traslación hacia adelante de la tibia sobre el fémur. En cuanto a lo que es el cajón posterior, pues este nos va a servir para evaluar la integridad del ligamento cruzado posterior, y la técnica consiste en un paciente en posición supina con la rodilla flexionada a 90 grados. De igual manera, se va a ejercer presión sobre la tibia proximal. Nos va a indicar que existe una lesión si existiera una traslación hacia atrás de la tibia sobre el fémur. Otras de las maniobras de utilidad va a ser lo que es la maniobra de prostreso o de estrés, y se va a realizar en un paciente en decúbito. Vamos a tener lo que es el estrés en varo y el estrés en valgo, perdón. El estrés en varo pues va a ser con una ligera flexión de la rodilla a 5 grados. Se va a sujetar el tobillo con una mano y se va a colocar la otra por la parte exterior de la pierna, con la eminencia tenar de la cabeza del peroneo.
se va a hacer una tracción valga en sentido medial contra la rodilla y lateral contra el tobillo para abrir la articulación y checar lo que es el ligamento lateral. El estrés en valgo va a ser la misma técnica, solamente que del lado contrario, y nos va a indicar que sí existe una lesión cuando se palpa o se observa una hendidura del lado del ligamento lesionado. Por otro lado, tenemos lo que es la maniobra o prueba de Lachman, y esta nos va a servir para evaluar la ruptura del ligamento cruzado anterior. Una vez más, con el paciente en posición supina y con una flexión de la rodilla a 15 grados, vamos a tener que con una mano vamos a estabilizar el fémur y con la otra vamos a tirar de la tibia hacia adelante. Esta se considera una técnica manipulativa, sin embargo también se puede realizar una técnica activa. En ella pues vamos a tener que con la rodilla relajada a 30 grados de flexión, vamos a pedir al paciente que extienda las piernas y vamos a tener que observar. En todo caso de que existiera una lesión, vamos a ver la traslación de la tibia. Una vez más, pues se puede realizar lo que es la clasificación del esguince de rodilla, y esta tablita de aquí nos va a hacer la clasificación en cuanto a lo que es la clínica y métodos auxiliares de diagnóstico, como lo es una artrografía. Sin embargo, esta no se realiza de manera rutinaria. En el grado 1, pues vamos a tener que el paciente presenta un dolor local a la palpación, una tumefacción mínima, no hay inestabilidad en las pruebas de estrés y el punto final es firme. Vamos a tener que el paciente presenta poco dolor a las pruebas de estrés también y no hay una extravasación en el colorante en la artrografía. En el grado 2, pues vamos a tener que el paciente ya tiene un dolor local a la palpación, hay una tumefacción moderada y sí presenta cierta inestabilidad con un punto final firme al comparar la rodilla afectada con la rodilla normal. En este grado, pues vamos a ver que sí existe una extravasación mínima de lo que es el colorante en la ortografía en caso de que ésta se realizara. Y en el grado 3, pues vamos a tener a un paciente que nos refiere dolor local a la palpación, pero no es proporcional al grado de la lesión. La tumefacción puede ser mínima o puede ser muy marcada, y si hay una estabilidad ya más grave que en el grado anterior, con un punto final laxo. Puede existir lo que es la incapacidad grave y también hay una extravasación del colorante de la ortografía, que es en mayor cantidad que en el grado anterior. Una vez que ya se realizaron todos estos pasos y aún no se tiene bien el diagnóstico, se puede recurrir a la realización de un ultrasonido, una tomografía computarizada o una resonancia magnética si se llegara a sospechar de lo que es la lesión ligamentaria en los ligamentos colaterales, ya sea medial o lateral, y si se sospechan lesiones meniscales. En cuanto a lo que es el tratamiento, pues vamos a tener el tratamiento conservador, que consiste en medidas no farmacológicas, y el tratamiento pues farmacológico, que de igual forma solo es para controlar el dolor. Se van a utilizar lo que es el paracetamol en las mismas dosis que ya se habían mencionado en el esguince de tobillo, y los AINES, como lo puede ser el ketorolaco a 30 miligramos cada 6 a 8 horas de forma por una vía de administración intramuscular. En cuanto al tratamiento de conservador, pues vamos a tener, que es importante, pues la inmovilización de la extremidad, aplicar hielo, una elevación a 30 grados, realizar un vendaje compresivo, se puede llegar a utilizar lo que es una férula posterior y recomendar ejercicios de rehabilitación. En esta tablita, pues, se deja lo que es el tratamiento de acuerdo a los grados
que son los más leves, por lo que podemos ver que el grado 1 pues va a requerir de un vendaje compresivo que se puede usar desde la mitad del muslo hasta la mitad de la pantorrilla. Se debe de aplicar hielo, recurrir a lo que es la elevación de la extremidad y deambulación con ejercicios para cuádriceps lo más pronto posible, siempre y cuando el paciente pues lo tolere. En el grado 2, pues el tratamiento inicial es equivalente a los 3 primeros puntos anteriores, sin embargo, se debe realizar un nuevo examen al cabo de 24 horas. También se puede utilizar una férula posterior, un vendaje compresivo durante 3 días, aplicar hielo y elevación de la extremidad. Se va a colocar una órtesis inmovilizadora de la rodilla durante 2 a 4 semanas y se debe de realizar el soporte gradual del peso con protección de la rodilla lesionada tan pronto como el paciente lo tolere. Además de que se deben aplicar los ejercicios precoces de tipo isométrico para el cuádriceps en todos los pacientes que pues cooperen con este tipo de rehabilitación. Hasta aquí esto, no, perdón. Vamos a ver que en este diagrama de flujo nos explica que al inicio siempre hay que utilizar lo que es un tratamiento conservador. En caso de que hubiera mejoría, pues ya se debe de enviar a medicina física y rehabilitación. Si al cabo de un tiempo esa mejoría remite, pues se debe de revalorar por ortopedia y dar un tratamiento más específico. Y en caso de que el paciente siga estable y haya más mejoría, pues se debe de enviar a primer nivel para control y seguimiento. Si con el tratamiento conservador vemos que el paciente no mejora, pues se debe de revalorar el tipo y la gravedad de la lesión y decidir si requiere un procedimiento quirúrgico o no. En caso de que lo requiera, pues este debe de ser específico de acuerdo al tipo de la lesión y una vez que se haya hecho la intervención quirúrgica, se debe de enviar al programa de medicina física para así evaluar posterior a eso su mejoría. Pasando ahora a lo que es el esguince cervical, pues vamos a definirlo como el resultado de una lesión combinada entre la extensión y la flexión, y estas a causa de una aceleración y desaceleración que va a afectar a los tejidos blandos de la columna cervical, lo que nos va a llevar a una lesión de los ligamentos con un estiramiento en los músculos de la columna. Vamos a ver que, pues, para que este esguince se produzca, vamos a ver que ciertos factores van a poder influir y los podemos clasificar en lo que son factores de riesgo de bajo grado y factores de riesgo de alto grado. En cuanto a los factores de bajo riesgo, pues vamos a tener que pudiera ser una simple colisión, incluso el hecho de permanecer mucho tiempo sentado o de caminar todo el tiempo por un tiempo muy prolongado, también el dolor del cuello que no es inmediato o un estado de ambulatorio por mucho tiempo. De alto riesgo, pues vamos a tener lo que son personas mayores de 65 años, una parestesia en la extremidad o un mecanismo peligroso de lesión. Generalmente lo que vamos a encontrar en cuanto a los signos y síntomas de este esguince, pues vamos a ver que hay signos clínicos típicos y otros que no son tan comunes. Si bien los típicos, pues va a ser el dolor del cuello, que generalmente es inmediato, va a tener un pico de 1 a 2 días después. También vamos a tener lo que es el espasmo en los músculos supraespinales y en el esternocleidomastoideo. Otros síntomas que pudieran agregarse va a ser el dolor en la espalda baja y también entre las escápulas. Además del entumecimiento de hombros y brazos, pudiera verse lo que es una parestesia y debilidad de las extremidades
o incluso debilidad en piernas con reflejos hiperactivos en los tendones de las piernas y una respuesta plantar exagerada. Es un poco más raro, pero también se puede agregar cefalea, vértigo, mareo o incluso visión borrosa. También se ha llegado a encontrar lo que es el edema retrofaringio, la disfagia y el insomnio. Vamos a ver que los mecanismos pues son una compresión, una extensión o una hiperextensión de lo que va a ser el cuello, y los sitios más afectados según el grado de la aceleración pues va a ser C5, C6, C6 a C7 y C7 a D1. El lugar donde es más frecuente la hernia discal pues vamos a ver que es C4 a C5 y de C5 a C6. El diagnóstico pues se va a realizar de manera clínica. Vamos a tener que investigar a través de la anamnesis lo que fue el mecanismo de la lesión, el que está relacionado. Vamos a hacer lo que es la semiología del dolor, y esto pues porque la velocidad del sujeto es mayor a la de la fuerza del impacto. En cuanto a la exploración física, pues vamos a tener músculos específicos a explorar, como lo es el esternocleidomastoideo, el trapecio y el esplenio. Vamos a ver que la evaluación de acuerdo con la clasificación canadiense dada por el Task Force de Quebec, pues nos va a dividir en grados del 0 al 4, dependiendo a la sintomatología. Vamos a ir de 0, donde el paciente es asintomático, al 4, donde el paciente ya tiene una lesión ósea, una fractura o una luxación. En el grado test también vamos a ver que hay signos y síntomas, además de una clínica neurológica. Para evaluar la lesión neurológica cervical, pues vamos a ver que dependiendo al nivel en donde se produzca, pues nos va a dar diferente clínica. Como lo podemos ver en este cuadro, la lesión a nivel C5 pues nos va a dar una debilidad en el deltoides, una disminución o incluso la ausencia del reflejo bicipital y una disminución de la sensibilidad de la cara externa del hombro y del brazo. Cuando la lesión es a nivel C6, vamos a tener lo que es la debilidad de los extensores de la muñeca y una disminución de la sensibilidad del antebrazo, del pulgar y del dedo medio. Cuando la lesión afecta a C7, pues vamos a tener la debilidad de los flexores de la muñeca. Con respecto del tríceps va a estar disminuido e hipoestesia del dedo medio. En caso de que fuera a nivel C8, pues vamos a tener lo que es la debilidad de los flexores de los dedos, alteración de la sensibilidad de la mitad del distal del antebrazo, de los dedos anular y meñique. Como ya les mencionaba, pues hay ciertos músculos que son importantes explorar. Vamos a tener primero al esternocleidomastoideo, y este pues es un músculo de la cara lateral del cuello. Su principal función pues es ser flexor hacia adelante del cuello, inclinador lateral y rotatorio de la cabeza. También produce leve extensión de lo que es la cabeza, y pues vamos a ver que son dos haces, una externar y una clavicular, y se van a insertar en lo que es la curva occipital y en el mastoides. Se puede evaluar al mismo tiempo que el escaleno, pues son un poquito más profundos que el esternocleidomastoideo, y ambos músculos son accesorios de la respiración. Le sigue lo que es el músculo esplenio. Si bien pues este es un músculo que se encarga de lo que es la inclinación y la rotación, además de la extensión y la hiperextensión del cuello. Vamos a ver que se puede dividir en lo que es el esplenio de la cabeza y el esplenio del cuello, pues ambos son diferentes y dan a la parte posterior del cuello un aspecto en V. Están por debajo del trapecio y del esternocleidomastoideo, y pues vamos a ver que se exploran al mismo tiempo también.
Por otro lado está lo que es el músculo escaleno, que ya había mencionado, pues se encarga de la rotación e inclinación del cuello y se va a explorar al mismo tiempo que los dos anteriores. El cuarto músculo, perdón, que es de importancia es el trapecio, y este pues es un músculo que se encarga de la elevación del hombro, es rotador y elevador, además de que se encarga de la extensión de la cabeza. Vamos a ver que su inserción es en la protuberancia occipital externa y en la nuca. Este músculo pues se va a explorar de igual forma al mismo tiempo que los anteriores. En estas imágenes les dejo pues lo que es una vista posterior de los mismos músculos que ya se mencionaban. Para el diagnóstico pues igual se puede recurrir a lo que son auxiliares, como lo es la imagenología, pues en ella vamos a tener principalmente lo que es la radiografía y se pueden utilizar las proyecciones antero-posterior, transoral, lateral y oblicua. En cualquiera de ellas, pues lo que vamos a evaluar son las líneas vertebrales, ya sea la anterior, la posterior, la lateral y la posterior espinosa. Cualquier movimiento o alteración en estas líneas, pues nos podría indicar lo que es un esguince cervical. Y además de que se utilizan de manera diagnóstica, también son útiles para relacionarlo con lo que es el tratamiento. Si bien, pues vamos a tener que, por ejemplo, si las líneas están alineadas, valdiendo la redundancia, vamos a mantener la lordosis fisiológica y debemos de realizar lo que es un control del dolor. Esto a través de AINES y relajantes musculares, además del uso de un collarín blando. En caso de que hubiera ya algún movimiento de estas líneas, pues se debe de realizar la rectificación de la lordosis fisiológica y ayudar con el control del dolor a través de AINES, relajantes musculares y un collarín blando. Ya cuando estas líneas de plano están fuera de lo que son los límites normales, pues se debe de realizar una inversión de las lordosis fisiológicas y se va a controlar el dolor a través de AINES, de relajantes musculares, y en este caso pues ya se utiliza lo que es un collarín cervical rígido, que puede ser de tipo Filadelfia, como el que se observa en la imagen donde hay un niño, o de tipo Miami, como lo es el collarín blanco con azul. También se puede realizar lo que es imagenología especializada cuando haya datos de compresión de la médula espinal, del raíz o de un nervio periférico. Un poco más general, pues vamos a ver que el tratamiento puede consistir en un tratamiento conservador, que es pues brindar información al paciente, recomendar lo que son ejercicios activos, se puede colocar frío en las primeras 72 horas y calor superficial local después de las 72 horas. Se deben de hacer recomendaciones posturales, además de incrementar lo que es la actividad física, el manejo de cargas, que debe de ir aumentando progresivamente. Se debe de evitar el uso de collarín cuando se trata de un grado 1. Se debe de evitar a toda forma el reposo absoluto, las cirugías cuando no se requieren, almohadas cervicales, inyecciones intratecales o intraarticulares, antiinflamatorio y los antiinflamatorios esteroideos. Los fármacos a los que sí podemos recurrir, pues va a ser el naproxeno en tabletas de 250 miligramos y se van a dar 2 tabletas cada 12 horas. También el piroxicam es de ayuda en tabletas de 20 miligramos, se da una tableta cada 24 horas.
y el diclofenaco en tabletas de 100 miligramos, una cada 24 horas. A cualquiera de estos AINES se le puede agregar el paracetamol en tabletas de 500 miligramos, una o dos cada 8 horas. A manera de resumen, pues vamos a tener que el grado 1 y el grado 2, pues su manejo es ambulatorio y con control del dolor a través de AINES. En el grado 3 y grado 4 ya requieren un envío o una referencia a segundo nivel. Esta tablita pues nos muestra las acciones que debemos de tomar de acuerdo al tiempo de evolución del esguince. Vamos a ver que del inicio a los 4 días pues nos compete reducir el dolor y disminuir las cargas. Del día 4 a la semana 3 pues vamos a tener que hay que aumentar la actividad y el manejo de cargas de manera gradual. De la semana 3 a la semana 6 pues vamos a tener que se continúa el incremento de cargas y de la actividad física. De la semana 6 a los 3 meses, si ya se ha retrasado la recuperación, se debe de continuar con un incremento de cargas y de la actividad física. Bueno, ahora pasamos con el apartado de fracturas. Como definición tenemos que es la solución de continuidad en la estructura ósea o cartilaginosa del hueso y se va a definir como una ruptura de tejido óseo. Esto causado porque se aplicó sobre el hueso una fuerza mayor a la que éste puede soportar. En cuanto a su clasificación, se puede dividir en 5 apartados generalmente, en donde incluye por mecanismo de producción, su localización, exposición, patrón de interrupción o su etiología. En cuanto a su mecanismo de producción, tenemos que puede ser de tipo directo o indirecto. En caso de que sea directo, aquí la fuerza producida en el lugar de impacto va a ser responsable de la lesión. Esto se puede ver más que nada como en un accidente automovilístico en donde el afectado pues, va a tener una colisión directa, o de forma indirecta en donde se pueden producir a distancia del lugar del traumatismo, como puede ser la compresión, tracción, flexión, torsión y cizalladura. En las imágenes que les coloco del lado derecho tenemos representando en estos rectángulos al hueso y en las flechas la forma en la que la fuerza o la compresión va a estar involucrada. En cuanto a su exposición, tenemos que puede ser de tipo fractura abierta, que la piel circundante se ha roto y queda expuesta, o fractura de tipo cerrada, que la piel circundante va a permanecer intacta. Tenemos varias escalas para esto, en donde está la escala de Stern y Western, que nos va a ayudar a definir las partes blandas de una fractura de tipo cerrada, en donde la divide del 0 al 3, aumentando la severidad conforme aumenta la escala. También tenemos la escala de Gustilo y Anderson, que nos va a ayudar a las fracturas expuestas. Aquí se divide del 1 al 3C. Igualmente, conforme aumente la escala, va a aumentar la gravedad de la lesión. En cuanto a su localización, tenemos que puede ser de tipo epifisiaria, diafisiaria o metafisiaria, como la imagen que les coloco del lado derecho superior. Tenemos que en las epifisiarias normalmente se dan las fracturas de tipo articular, de tipo extraarticular o una epifisiólisis. Las de tipo diafisiaria pueden afectar a los tercios superior, medio e inferior. Y las de tipo metafisiaria que pueden afectar a la metáfisis superior y a la metáfisis inferior. Tenemos que la escala más utilizada para una fractura fisiaria es la clasificación de Salter-Harris, que lo divide según la lesión. Puede ser a través de la fisis, de la metáfisis, de la epífisis. La clasificación más importante o la más frecuente es la de tipo 2, en donde afecta a través de la fisis y de la metáfisis. Tenemos también algunas fracturas diafisarias que se puede dividir según el tipo de trazo o bien el número de fragmentos en el que está afectándose. El tipo de trazo puede ser una lesión de tipo transversa, donde vemos una lesión de forma horizontal, aquí representada en esta imagen, de tipo lineal, como una lesión vertical, una oblicua compuesta con cierto ángulo, una oblicua descompuesta que este ángulo va a ocasionar la separación por completo del hueso,
y una esferoidea, en donde, como su nombre indica, por una rotación nos va a separar el hueso afectado. Y según el número de fragmentos se puede dividir con un tercer fragmento bifocal o segmentario o en una fractura conminuta, en donde existen múltiples fragmentos. También según el tipo de desplazamiento puede ser por angulación. Esto va a depender mucho de la fuerza y del lugar en donde se está aplicando la lesión. En forma de que si se aplica en cierto ángulo, pues nos va a dar la angulación, desplazamiento lateral de forma incompleta o completa, igualmente de la forma en la que se esté presentando y la fuerza en la que se esté dando esta lesión, un acortamiento con cabalgamiento o una rotación o decalaje. También se puede dividir las fracturas según metafiserias en A1, en donde aquí se da metafiseria simple, A2 metafiseria con una cuña, como vemos en la imagen superior izquierda, y en la A3 como una metafiseria compleja, en donde involucran múltiples fragmentos. Y según también se puede dividir en C1, en donde aquí se va a dar el acompañamiento de la lesión articular, como vemos en la imagen de la derecha. La C1 corresponde a una lesión articular y metafiseria simple, C2 articular simple, pero con una metafiseria multifragmentaria como vemos representada en la imagen del medio, y C3 como una lesión articular compleja y una metafiseria de tipo multifragmentaria. También según su patrón de interrupción se puede dividir en incompleta o completa. En las incompletas la línea de fractura no va a abarcar por completo todo el espesor del hueso y se puede dividir en forma de fisura como vemos en la imagen representada en la derecha con el número 1, en tallo verde o por inflexión en la imagen número 2 y en torus en la imagen número 3 o también llamada en caña de bambú en rodete. Esto por la forma tan característica que tiene como de una protuberancia de forma circular. Hablando de las completas, aquí va a haber una solución completa de continuidad y va a afectar todo el espesor del hueso y aquí también va a involucrar al periósteo. Según su tipo puede ser simple, conminuta o por desplazamiento, en donde se puede dividir en sus dos ejes, longitudinal y transversal. Según el eje longitudinal, va a dar un acabalgamiento, una diástasis o una rotación o decalaje. Y según se ve involucrado el eje transversal, nos va a dar lugar a una desviación lateral o de tipo angular, como vemos representándose en las imágenes que les coloco aquí. Una fractura simple sin desplazamiento, una complicada con desplazamiento, o una fractura conminuta como lo vemos en la imagen de la derecha al último. Hablando un poco del proceso de consolidación, es muy importante ya que está muy involucrado en este apartado. Tenemos que, recordando las fases de consolidación ósea, que son 4 habitualmente, en donde hay la formación del callo o una cicatriz ósea, una fase inflamatoria donde hay una proliferación celular, una fase reparativa donde involucra una diferenciación celular y por último la fase de remodelación. Aquí en esta imagen nos representa el proceso de consolidación en donde involucra en primera instancia la formación de un hematoma. Esto debido a la lesión o a la fractura que se está originando. Aquí hay una involucración de varias sustancias, como en especial la PGE2, que nos va a ayudar a la estimulación de la proliferación celular de tipo mesenquimal. Aquí las células mesenquimales están indiferenciadas. Entonces, todo este conjunto de sustancias que les pongo, como el FGB beta, producido por macrófagos activados, el IGF-1 y 2, el BMP y el GDEF8, nos van a ayudar a la formación del hematoma y posteriormente a la formación del callo cartilaginoso, en donde aquí en este apartado van a entrar en acción tanto los fibroblastos como los condroblastos y los osteoblastos para crear la formación del callo cartilaginoso. Aquí va a haber la formación de nuevos capilares debido a la interacción igualmente de las sustancias que les comenté previamente y la formación de un callo tanto interno que estaba conformado por un tejido fibroso y cartílago principalmente y la formación de un callo externo. También aquí van a existir la formación o el desprendimiento de trabéculas de hueso esponjoso para formar así el callo óseo, como vemos en el paso siguiente, en donde aquí ya va a entrar en acción la formación del callo óseo por acción de un osteoclasto. Posteriormente, en la fase de remodelación, aquí se va a ver una fractura de tipo reparada, en donde ya no hay presencia del callo externo y callo interno porque se han
reducido y una subsiguiente creación de nuevos capilares para suplir el aporte nutricional. Y ya se da por completo la remodelación, conllevando así al paso final del proceso de consolidación. Es importante saber que el tiempo de consolidación medio de algunas fracturas no es el mismo para todas. Por ejemplo, en la localización deficiaria, el tiempo promedio de las fracturas como de húmero, decúbito y radio, fémur o tibia van de 10 a 20 semanas, convirtiéndose así en una de las más largas para reparar. En caso de las fracturas metafasiarias, como del húmero proximal o de la tibia distal, normalmente corresponde de 6 a 10 semanas, siendo un periodo un poco más corto. Pero aquí les pongo la tabla para que sepan que no todas las consolidaciones son las mismas. También incluye unos criterios de consolidación y de control radiográfico para esto, en donde involucrando los criterios de consolidación, tenemos a la desaparición del dolor. El paciente ya no va a referir dolor al momento de manipular o pues utilizar la extremidad afectada, y el paciente va a recuperar la capacidad de soportar las cargas a las que estaba acostumbrado. Ya no va a tener esa limitación o la presencia del dolor que le impedía realizar sus actividades con esa extremidad afectada. Y por último, el control radiográfico, en donde aquí se van a desaparecer de la línea de fractura en 3 corticales. En cuanto al diagnóstico, pues normalmente es clínico, obviamente, en donde el paciente nos va a referir un dolor. Esto depende mucho tanto del paciente como de la lesión involucrada, pero normalmente lo describen como un dolor muy fuerte en una escala numérica de 8 a 10. Una tumefacción, una deformidad y sobre todo una impotencia funcional, ya que no van a poder realizar las actividades, como les comenté, que antes realizaban normalmente. Ahora, como auxiliares tenemos a la radiografía simple. Normalmente las proyecciones más utilizadas son la anteroposterior y lateral, pero obviamente también se pueden realizar otras proyecciones dependiendo del sitio de lesión. Pero habitualmente estas son las más como requeridas o las más usadas, ya que nos permiten visualizar de forma mucho más completa la lesión. También se puede recurrir a un ATAC, en donde pues normalmente no se utiliza tanto, más que nada como para descartar algún otro proceso como una hemorragia interna o algún proceso más importante, pero pues también se puede llegar a utilizar. Esto también dejando a un lado su alto costo. Se puede realizar una proyección de húmero proximal, de pelvis, estábulo, calcáneo y vértebras, porque tiene mayor visualización, pero a cambio de un mayor costo, por así decirlo. En cuanto al tratamiento y complicaciones, tenemos que principalmente se van a involucrar la reducción, la inmovilización y posteriormente la movilización como un último apartado. En cuanto a la reducción, se puede dar de 2 tipos, de forma indirecta o directa. Dependerá, como vemos en la imagen, de tipo indirecta si no se requiere una exposición quirúrgica o una intervención. Aquí se va a realizar mediante una tracción y manipulación de forma provisional, como para evitar alguna otra complicación, o utilizando un fijador externo, como de forma definitiva, o de forma directa, en donde aquí sí se va a ver involucrada la utilización de una intervención quirúrgica. También se puede dar una inmovilización dependiendo de la estabilidad. En caso de que sea una fractura de tipo estable, pues nada más va a precisar un soporte para la comodidad del paciente y pues tiene un mejor tratamiento, ya que es más utilizado una férula desmontable con velcro, ya que no tiene como tanto problema. En caso de una fractura inestable, aquí ya se va a requerir un tratamiento ortopédico, que vamos a ver un poco más adelante, pero habitualmente se utiliza una férula o yeso, o de forma quirúrgica con implante como alguna placa, tornillo, clavo o algún fijador externo. Principalmente son utilizados los de titanio. Y por último, la movilización, en donde esta también se tiene que dar de forma progresiva obligatoriamente para así ayudar al paciente a tener una recuperación mucho más satisfactoria. En cuanto al tratamiento de complicaciones, tenemos que en las complicaciones de tipo cerrada van a tener alguna tumefacción, alguna tensión en tienda de campaña, que esto lo vamos a ver un poco más adelante, la presencia de pollas y el proceso de denudación. En caso de tratamiento para fractura abierta, pues normalmente se va a requerir unas medidas generales o se puede llegar a utilizar un tratamiento traumatológico, que igualmente vamos a ver un poco más adelante. Y sobre todo,
un tratamiento específico para así evitar o tratar de forma oportuna y, pues sí, de forma oportuna algún caso de un síndrome compartimental, un síndrome por aplastamiento, un daño nervioso o vascular y una extremidad gravemente dañada que pueda comprometer la vida del paciente. En caso del tratamiento de las complicaciones para una fractura cerrada, como les había comentado, aquí vamos a abundar un poco más en estos apartados. En el caso de la tumefacción, se va a requerir un reposo de tipo total, una compresión intermitente y la administración de frío local, igualmente de forma intermitente. También para la atención en tienda de campaña, esto es muy importante ya que, como su nombre indica, una tienda de campaña está cerrada de un pico y abierta de uno, ¿no? Y del fondo. Entonces, esto se llama así porque puede convertir una fractura de tipo cerrada en una de tipo abierta, por la presión que se puede estar suministrando. Y aquí se va a requerir un tratamiento quirúrgico de forma urgente para evitar así la aparición de un síndrome compartimental, por ejemplo. Y la presencia de ampollas, que es muy importante saber que normalmente en una fractura de tipo cerrada se van a presentar ampollas, pero es importante decirle al paciente que no tiene por qué reventarlas, ya que estas van a desaparecer en 10 a 14 días. Y en caso de que el paciente las esté reventando continuamente, pues puede derivar alguna lesión permanente en los tejidos. Y en caso de denudación, se va a evitar realizar alguna incisión quirúrgica para evitar así comprometer la extremidad de forma pues más importante. En el caso del tratamiento ortopédico para fracturas de tipo cerradas, vamos a tener que principalmente se divide en caso de reducción, ya puede ser de forma urgente o definitiva, según lo requiera el paciente o lo dé el médico tratante. Aquí el tratamiento ortopédico corresponde a la utilización de un yeso, de férulas, la elevación de la extremidad o una ortesis. Igualmente depende del sitio de lesión y el grado de afectación. Aquí vemos algunos ejemplos de un yeso circular, una férula de yeso, elevación de extremidad o la ortesis. En caso del tratamiento para una fractura de tipo abierta, se va a requerir unas medidas generales, como les comenté previamente. Aquí vamos a abundar en una limpieza adicional para evitar alguna probable infección, ya que pues está expuesto estos tejidos y es muy común que se pueda infectar. También vamos a suministrar antibióticos de forma intravenosa para evitar de forma más como efectiva alguna infección, en donde aquí se involucra la utilización de cefalosporinas como la cefuroxima a 1.5 gramos cada 8 horas, la amoxicilina y el ácido clavulónico a 1.2 gramos cada 8 horas, la clindamicina cada 600 miligramos por 6 horas, o una aminoglucósida como la gentamicina a 1.5 miligramos por kilo por cada 8 horas. También hay que dejar claro que el paciente tiene la vacuna contra el toxoide tetánico o evitar así la aparición del toxoide tetánico por un proceso de vacunación o de tratamiento mediante este patógeno. Y también inmovilizar la extremidad para así restablecer la longitud de esta, corregir su alineación y finalmente ya inmovilizarlo con una férula o un yeso, igualmente dependiendo de la afectación. Y en caso de la denudación, se va a ver el proceso de preparación, un debridamiento de la herida, estabilización de la fractura, un cierre de la herida, inspección y debridamiento sucesivo y una reconstrucción de partes blandas, en donde aquí se va a realizar en un plazo no mayor de 6 días. Y una reconstrucción del defecto óseo. Algunas complicaciones más importantes de las fracturas de tipo abierta es el síndrome compartimental, que se define como una tumefacción muscular en el interior de un compartimiento, por eso su nombre, síndrome compartimental, facial, inextensible con aumento de la presión intracompartimental y subsecuentemente una hipoperfusión tisular. Esto va a aparecer debido a la lesión, ya que va a producir una tumefacción y una hemorragia en el tejido, provocando así un aumento de la presión compartimental y subsecuentemente por este aumento de la presión una hipoperfusión tisular, provocando así una isquemia y por último una muerte celular y una liberación de mioglobina, dando así paso a un aumento mayor de la presión compartimental. Esto se convierte como en un círculo y todo se va retroalimentando, dando así paso al síndrome compartimental. Este va a aparecer principalmente en fracturas de tipo abierta, pero también se puede presentar en una fractura cerrada. Va a ocasionar hemorragia, extravasación y una reperfusión, ya sea por un síndrome por aplastamiento.
En su tratamiento es de forma muy general. Se va a colocar la extremidad a la altura del corazón, se va a realinear, inmovilizar y a mantener con una férula. En caso de que no sea efectivo esto, se puede realizar una fasciotomía de tipo urgente. Y en caso de que pase desapercibido, puede provocar una artrodesis o puede darse una artrodesis o una amputación diferida, que es lo que vamos a evitar a toda costa, ya que el síndrome compartimental tiene una de las complicaciones como la amputación y vamos a evitarlo a como sea posible. También otra complicación de las fracturas abiertas es la alteración vascular, que está ligada al síndrome compartimental. Esta va a estar causada por un acomodamiento de un vaso principal, de un espasmo arterial, de una perforación arterial, una disección de la capa íntima de la arteria o por un síndrome compartimental, como les dije previamente. Las 6 P's de la isquemia se van a manifestar, son la manifestación clínica cardinal de esta alteración vascular, en donde se van a dar las 6 P's, como les dije, pain, dolor, parestesia, parálisis, palidez, pulseless o ausencia de pulso y perishing cold, que es el frío persistente. Y aquí se da el espasmo arterial, en donde el flujo sanguíneo de la arteria va a estar gravemente comprometido por este espasmo que no va a permitir el paso de la sangre. También la disección de la íntima, que puede provocar un cambio en el flujo sanguíneo, convirtiéndose así en una complicación muy urgente. En caso de la perforación arterial, por la fractura abierta que está perforando la arteria. Y en este tratamiento se va a dar una reanimación, estabilización del paciente, ya que pueden presentar un shock hipovolémico, una reanimación e inmovilización de la extremidad para evitar así que pueda llegar a perforar o a lesionar la arteria. Trasladar a un paciente a una unidad de cuidados intensivos especializada y la reparación quirúrgica de la herida. En caso de otra complicación, la última de las fracturas de tipo abierta, está la extremidad gravemente dañada, en donde aquí se va a dar más que nada la amputación, porque hay más como riesgo de que la extremidad comprometa sistémicamente y es preferible llegar a la amputación. También obviamente hay indicaciones para este proceso o esta condición, en donde no tiene que haber estructuras vasculonerviosas de forma íntegra, a pesar de la continuidad de un segmento de piel o músculo, y el paciente que esté de gravedad, que precisa una intervención quirúrgica inmediata para así salvarle la vida. Algunos factores en considerar, pues obviamente es la gravedad de la lesión ósea de las partes blandas, porque pues no se va a amputar una pierna si nada más tiene una fractura pues cerrada, ¿no? Se tiene que dar como todo un diagnóstico bien establecido para llegar así a la conclusión de que es mucho mejor llegar a la amputación. El tipo de isquemia, que tiene que ser mayor de 6 horas de forma insatisfactoria, también la edad del paciente, el estado fisiológico funcional de la salud del mismo, el grado previsible de éxito de la extremidad, o sea, de que tenga como un buen pronóstico para mantener la extremidad, experiencia del servicio médico y del médico tratante, y sobre todo la preferencia del paciente. Otras complicaciones que se pueden presentar, pues es la pseudoartrosis, una infección, una consolidación desalineada, un defecto óseo, osificación heterotópica, un síndrome de dolor regional complejo o una fractura patológica. Y eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.